Una moneda fría y metálica fue el precio de su dignidad. El sonido seco de su caída resonó por el pueblo como un epitafio para su juventud robada. Ante todos, Isabela fue arrastrada, no como una novia o una prisionera de guerra, sino como una transacción, un objeto vendido para saldar la vergüenza y las deudas de un padre que, en su desesperación etílica, no dudó en subastar lo que quedaba de su propia carne. Sus ojos, antes océanos de sueños y melancolía, se convirtieron en pozos de desesperación, fijos en el suelo de tierra batida que pronto no pisaría más. El sol implacable de Yucatán iluminaba la escena, revelando la indiferencia en los rostros de los vecinos y la crueldad implacable del destino, que la empujaba a un abismo de incertidumbre, lejos de la única vida que conocía, por miserable que ésta fuera. La brisa salada que antes traía promesas del mar, ahora parecía susurrar lamentos y el adiós a un pasado que se desvanecía. Si esta historia ha tocado tu corazón, compártela con quien también necesite sentirla. Isabela, con apenas 18 primaveras vividas en un suspiro de dolor y resignación, llevaba en su alma la belleza melancólica de la península donde había nacido. Sus cabellos, largas cascadas de ébano, enmarcaban un rostro de rasgos delicados, pero eran sus ojos, profundos y oscuros como la noche sin estrellas, los que revelaban la verdadera extensión de su existencia. En ellos residía la historia de una vida marcada por la resignación, un pasado donde cada amanecer traía consigo el peso de las deudas de su padre, un hombre ahogado en el vicio del juego y del alcohol, cuyo amor se había convertido en un lujo inalcanzable, sustituido por un silencio opresor. Ella era la sombra de una familia deshecha, una flor silvestre que insistía en florecer al borde del abismo. Desde temprana edad, Isabela conoció la cara más cruel de la pobreza y el abandono. Creció en un pueblo costero de Yucatán, donde el susurro del viento traía el olor a salitre y el eco de los chismes ajenos. Su padre, un pescador que había cambiado las redes por cartas y monedas, transformó la casa en un escenario de desesperación y a su propia hija en una carga silenciosa. Las noches estaban llenas de los gritos ahogados de las discusiones, de los fragmentos de botellas y de la promesa rota de un futuro mejor que nunca llegaba. Isabela era un fantasma en su propia casa, moviéndose entre las sombras, buscando refugio en sus sueños más íntimos, donde la libertad era un horizonte lejano, pero visible. La humillación era su compañera constante, un manto pesado que la cubría en cada esquina del pueblo. Isabela sentía las miradas de desprecio, los susurros que la señalaban como la hija del borracho, la vergüenza de la familia, la paria que cargaba el peso de las deudas y la deshonra paterna. Era marginada por su propia comunidad, una figura invisible que soñaba con ser vista, con ser reconocida por algo más que su desgracia. En su interior, sin embargo, residía una fuerza inquebrantable, un espíritu soñador que anhelaba libertad, contrastando drásticamente con la servidumbre impuesta por su realidad, un deseo ardiente de desatar los nudos que la ataban a esa vida de sufrimiento. Cada día que pasaba, la vida de Isabela se asemejaba a una jaula de hierro, donde las barras estaban hechas de vergüenza y las cadenas de desesperación. Ella era el reflejo de un mundo que la asfixiaba, pero en su mirada, un brillo de resiliencia se negaba a apagarse. El dolor había esculpido su alma, pero no la había roto. En cada amanecer, aunque la esperanza pareciera un espejismo distante, Isabela se aferraba a la tenue llama de un futuro desconocido, un lugar donde quizás por fin pudiera respirar, donde su espíritu ya no sería un prisionero de su propia existencia. Estaba al borde de un precipicio, sin saber que el empujón final la llevaría a la única ruta posible para su transformación. El pueblo costero, a primera vista, parecía un paraíso olvidado por el tiempo, con sus casas encaladas y el mar turquesa besando la arena. Sin embargo, bajo la superficie idílica, palpitaba un corazón duro e intolerante. La comunidad vivía bajo el yugo de la autoridad española, que imponía sus reglas y costumbres, y una pobreza latente que moldeaba el carácter de las personas, volviéndolas, a menudo, indiferentes al dolor ajeno. La vida era una batalla diaria por la supervivencia, donde la caridad era un lujo y la compasión una debilidad.
Las mujeres se inclinaban ante sus maridos, los hijos seguían los pasos de sus padres, y el destino de cada uno parecía sellado desde la cuna, sin espacio para la rebeldía o la individualidad. En ese escenario de conformismo y rigidez, Isabela era un cuerpo extraño, una anomalía que desafiaba el orden establecido. Su belleza exótica era vista con desconfianza, una señal de su herencia misteriosa, mientras la vergüenza de su padre la mancillaba a los ojos de todos. Las miradas de desaprobación la perseguían, los susurros se arrastraban como sombras a su paso, y a cada paso, ella sentía el peso del juicio de la comunidad sobre sus frágiles hombros. El pueblo, que debería ser su puerto seguro, se transformó en una prisión de paredes invisibles, donde el aire que respiraba era denso de prejuicios, y la luz del sol parecía no alcanzar su alma. La opresión del ambiente era un espejo del alma de Isabela. El mar, que debería ser un símbolo de libertad, era para ella una barrera que la separaba del mundo, un horizonte inalcanzable. La vida en el pueblo era un ciclo vicioso de humillación y desesperanza, donde el futuro parecía una repetición infinita del presente. Las tradiciones ancestrales, que para otros eran fuente de fuerza, para Isabela eran solo una cadena más, atándola a un pasado que ella deseaba desesperadamente romper. Era la personificación de la resiliencia, una pequeña llama que parpadeaba en medio de una tormenta de adversidades, esperando, contra todo pronóstico, encontrar un soplo de aire fresco, un camino hacia la libertad. El crepúsculo teñía el cielo de tonos anaranjados cuando el capitán Diego, en su imponente navío, emergió como una sombra del horizonte, rompiendo la calma de la tarde en el pueblo. Su llegada fue un presagio, un anuncio de una tormenta que se abatiría sobre la vida ya frágil de Isabela. Su padre, un hombre que había cambiado la dignidad por monedas y la familia por deudas, vio en la figura del capitán la última oportunidad de saldar sus débitos con el vicio que lo consumía. En un acto de desesperación y cobardía, selló el destino de su propia hija, transformándola en una mercancía, un pago obsceno por un puñado de fichas perdidas en juegos de azar, sin imaginar que la vendía al hombre más temido de los 7 mares. La escena se desarrolló bajo los ojos curiosos e impasibles de la comunidad. Isabela, con el alma hecha pedazos, fue arrastrada ante la multitud, sus pies descalzos marcando el suelo en un sendero de humillación. El padre, con los ojos fijos en el saco de monedas que el capitán Diego extendía, ignoraba el temblor en las manos de su hija, la vergüenza que la consumía, la vida que él desmoronaba con un solo gesto. El silencio de la multitud era más ensordecedor que cualquier grito, un testimonio de la indiferencia que la rodeaba. Nadie se atrevió a intervenir, nadie extendió la mano para detenerlo, para salvarla de un destino incierto, sellado por un padre que la veía como una carga, no como una hija. El saco de monedas, entregado con una sonrisa irónica del capitán, parecía pesar toneladas, aplastando el último vestigio de esperanza en Isabela. Con la dignidad hecha jirones, fue empujada a la cubierta del barco, un portal a un mundo desconocido, lejos de las calles polvorientas y las miradas juzgadoras de su pueblo. El fuerte viento agitaba sus cabellos, y las velas del barco se inflaban como pulmones gigantes, alejándola de todo lo que conocía. Aquella venta, pública y dolorosa, fue el evento incitante que la arrancó de su rutina de miseria, lanzándola a un viaje forzado que la liberaría de sus ataduras, pero no sin antes obligarla a enfrentar los mayores miedos de su alma. El capitán Diego, el enigmático rey pirata, era una figura imponente que emergía de las sombras de la cubierta, sus 30 y tantos años marcados por cicatrices que contaban historias de batallas y traiciones más de lo que cualquier palabra podría. Su mirada profunda y penetrante alternaba entre la frialdad calculadora de un líder implacable y una melancolía sutil, casi imperceptible, que revelaba un espíritu atormentado por pérdidas y un pasado de soledad. Era la personificación de la libertad salvaje, un hombre que no se doblegaba a reglas ni a leyes, y su presencia en el barco era como la de un depredador silencioso, observando a su presa, Isabela, con una curiosidad velada que ella no lograba descifrar. Al verlo por primera vez de cerca, Isabela sintió un escalofrío recorrer su espalda.
El aura de peligro que lo rodeaba era palpable, pero bajo la capa de dureza había algo más, una complejidad que la intrigaba y la asustaba al mismo tiempo. Era su verdugo, el hombre que la había arrancado de su vida, por miserable que fuera, y la arrojaba a un mundo desconocido, lleno de hombres rudos y una incertidumbre constante. Sin embargo, su postura, incluso con la autoridad bruta que emanaba, parecía guardar un secreto, un dolor que él mantenía oculto detrás de un semblante inexpresivo, un muro que había levantado para proteger un corazón herido. La relación entre ellos nació bajo el signo de la tensión. Diego, el antagonista inicial que la veía como una adquisición, una deuda pagada, e Isabela, la prisionera renuente, con su odio silencioso por el hombre que había sellado su destino. Pero el océano, vasto e impredecible, sería el escenario para la lenta y dolorosa revelación de sus verdaderas naturalezas. El rey pirata, temido en alta mar, era más que un saqueador. Cargaba el peso de sus propias cicatrices, de su propia soledad. Isabela, por su parte, representaba no solo la inocencia robada, sino la promesa de una humanidad que él había enterrado hacía mucho tiempo, una chispa que podría reavivar la llama en su corazón escéptico e incrédulo. La convivencia en el barco pirata era un desafío constante para Isabela. Cada día era una batalla por la supervivencia y la dignidad en un ambiente hostil, donde ella era la única mujer en medio de hombres rudos, acostumbrados a la brutalidad y a la vida sin ataduras. Las miradas curiosas y a menudo irrespetuosas de la tripulación la perseguían, y ella se sentía constantemente amenazada, un objeto en exhibición. Los silencios entre ella y el capitán Diego eran densos, llenos de una tensión invisible pero palpable. Él la observaba, con sus ojos intensos, mientras ella se esforzaba por adaptarse, por encontrar un espacio en un mundo que no parecía hecho para ella, pero un espacio que sabía que necesitaba conquistar. Las tareas en cubierta, inicialmente difíciles, se convirtieron en su refugio. Isabela aprendió a atar nudos, a izar velas, a limpiar la cubierta, a moverse con destreza, buscando en la fatiga física una forma de acallar los pensamientos perturbadores. Su fragilidad física, antes una carga, lentamente se transformaba en resiliencia, y cada callo en sus manos era una pequeña victoria. El prejuicio de la tripulación era un obstáculo constante. Muchos la veían como una intrusa, una debilidad a bordo, y sus susurros maliciosos eran como puñales, pero ella los enfrentaba con una mirada determinada, negándose a romperse, a ceder, a ser solo la mercancía que había sido comprada. Entre los choques culturales y los traumas que salían a la superficie, pequeños gestos comenzaron a romper el hielo. Diego, observando la resiliencia silenciosa de Isabela, a veces dejaba un cuenco de comida extra en su puerta o un manto en los días fríos, sin palabras, solo con la sombra de un gesto. Isabela, por su parte, comenzó a observar la melancolía en sus ojos, la forma en que él miraba el océano por la noche, y percibió que, detrás de la fachada de pirata despiadado, existía un hombre marcado por sus propias pérdidas, un viudo de alma que buscaba su propia redención, un ser humano complejo, tan prisionero de su pasado como ella lo era de su presente. Una noche, durante una tormenta violenta que sacudía el barco, Isabela, que ya se había acostumbrado a enfrentar sus miedos, ayudó a la tripulación a controlar las velas, actuando con una valentía que sorprendió a todos. Diego la observó, un brillo de admiración en su mirada. En ese momento, en medio del caos de la tormenta, la barrera entre ellos disminuyó. El intercambio de miradas, cargado de un reconocimiento mutuo, fue un punto de inflexión silencioso, una invitación a una conexión más profunda para que sus almas heridas comenzaran a sanar juntas, aunque los miedos y las incertidumbres aún prevalecieran en sus mentes, pero no en sus corazones. El antiguo collar indígena de su madre, que Isabela llevaba escondido bajo la ropa, se convirtió en su amuleto, un vínculo con sus raíces y su herencia cultural, una fuerza silenciosa que la guiaba. En noches de cielo estrellado en cubierta, ella se permitía contemplar el océano, que antes símbolo de su prisión, ahora comenzaba a revelarse como la vasta e infinita posibilidad de su libertad. Diego, a veces, se unía a ella,
en silencios llenos de una comprensión que las palabras no podían expresar. En esos momentos de quietud, eran solo dos almas en busca de un puerto, de un lugar donde finalmente pudieran encontrar paz, de un lugar donde ambos pudieran ser aceptados, sin juicios, sin miedos y sin dolores. La vida en el mar, inicialmente un tormento, poco a poco esculpió una nueva Isabela. Su piel, antes pálida y marcada por la reclusión del pueblo, ahora lucía un bronceado saludable, un testimonio de las horas pasadas bajo el sol del Caribe. El cuerpo, antes frágil y encorvado por el peso de las humillaciones, adquirió una firmeza sorprendente. Se movía en cubierta con una destreza que reflejaba la de los marineros más experimentados. Sus gestos ahora eran decididos, confiados. La fragilidad física de antaño dio paso a una fuerza discreta pero innegable, reflejo de su creciente adaptación y resiliencia. Cada día la joven que había sido vendida desaparecía, dando lugar a una mujer que aprendía a dominar su propio cuerpo y el ambiente que la rodeaba. Emocionalmente, la transformación de Isabela fue aún más profunda. La resignación que la encadenaba en Yucatán se disolvió como niebla bajo el sol naciente. El trauma del abandono y la humillación, que la había silenciado durante tanto tiempo, comenzó a ceder espacio para una voz interior que clamaba por libertad. Encontró su coraje no en gritos, sino en actos, en su persistencia por sobrevivir y en su capacidad para mirar a los ojos a cualquiera que la desafiara. La autoestima, antes aplastada, resurgió en pequeños gestos. La mirada altiva al enfrentarse a la tripulación, la confianza en sus propias habilidades recién adquiridas, la certeza de que su valor iba mucho más allá del precio pagado por ella. Socialmente, Isabela ascendió de paria a figura esencial. Aquella que había sido vista como una carga por su padre y una debilidad por los piratas, se convirtió en un miembro respetado de la tripulación. Pequeñas acciones, como su discernimiento para prever el cambio de vientos o su rapidez para identificar una fuga en el casco, la transformaron de intrusa a pieza fundamental. Las miradas de desprecio dieron paso a un respeto silencioso y los susurros de escarnio se convirtieron en murmullos de admiración. De humillada e invisible en su pueblo natal, Isabela se convertía en el corazón del rey pirata y de su tripulación, en la mujer que desafió el destino, que redefinió su propio valor y que ahora no solo existía, sino que vivía, plena y poderosa en su nueva identidad. El mar, que había sido escenario de su dolor y transformación, se convertía ahora en testigo de un épico combate. El navío español, con sus imponentes cañones y banderas desplegadas, apareció en el horizonte como un fantasma del pasado de Isabela, un recuerdo de los opresores que la habían aprisionado. La batalla naval que siguió fue un torbellino de pólvora, gritos y el choque del acero. Isabela, que antes se refugiaba en su rincón en momentos de peligro, ahora se movía con la destreza de quien se había convertido en parte del barco. Los miedos del pasado fueron engullidos por la urgencia del presente, y ella luchaba no solo por su supervivencia, sino por la de todos a bordo, por la libertad que había conquistado. En medio del caos, un soldado español, astuto y traicionero, logró escalar la cubierta del barco pirata, apuntando al capitán Diego, que luchaba valientemente. En un destello, Isabela vio el peligro, la hoja brillando al sol, el golpe fatal inminente. Sin dudarlo, con una valentía que ella misma desconocía, se lanzó hacia adelante, empujando al capitán fuera del camino. El golpe, destinado a él, la alcanzó de refilón en el hombro, una herida superficial, pero un aviso de la muerte que había pasado cerca. La mirada de Diego al ver su sacrificio cambió. La frialdad dio paso a una vulnerabilidad inesperada, una gratitud profunda que se reflejó en sus ojos, un reconocimiento mudo del amor que nacía, silencioso e intenso. En ese instante de vulnerabilidad y peligro, el tiempo pareció detenerse. Los gritos de la batalla se disolvieron en un susurro, y las miradas de Isabela y Diego se encontraron, sellando lo que las palabras no podían expresar. Ya no había capitán y prisionera, sino dos almas heridas, unidas por un lazo inquebrantable, forjado en medio del caos y el dolor. Las manos de Diego, curtidas por la vida en el mar, tocaron el rostro de Isabela con una delicadeza sorprendente.
Y el beso que siguió no fue solo un acto de pasión, sino un sello de aceptación mutua, la rendición de dos corazones que habían encontrado el uno en el otro la cura para sus cicatrices, la promesa de un futuro donde el amor podría florecer, trascendiendo todas las expectativas y miedos. A veces, basta un gesto de amor para cambiarlo todo. Recuerda esto. La polvareda de la batalla se disipó, pero el eco de sus corazones latiendo fuerte permaneció. Isabela, antes un objeto de transacción, ahora era la guardiana del alma del rey pirata, su brújula moral en un mundo sin leyes. Su presencia en el barco de Diego ya no era de rehén, sino de coprotagonista, de alguien que a través de su propio dolor y resiliencia inspiraba una transformación. Él, que antes gobernaba los mares con la frialdad de un depredador, pasó a ser un líder más justo, sus decisiones guiadas no solo por la estrategia, sino por una brújula interna de compasión, forjada por la pureza y la fuerza que Isabela exhalaba, convirtiéndolo en un hombre mejor por ella y por ellos. La historia de Isabela se convirtió en la leyenda susurrada entre los piratas, la chica vendida que conquistó el corazón del temido rey pirata, y lo más importante, transformó su propio destino. El océano, que antes la llevaba lejos de su hogar, ahora era el escenario de su libertad, un símbolo de un amor sin ataduras, que no se doblegaba a convenciones sociales o a pasados dolorosos. Construyeron un nuevo camino juntos, donde la libertad no era la ausencia de reglas, sino la capacidad de amar y ser amado por quien se es, independientemente de las cicatrices, de las humillaciones pasadas o del juicio del mundo. Era un amor forjado en la vasta inmensidad azul, donde las almas de Isabela y Diego se encontraban completas. Y así, bajo el cielo estrellado que había sido testigo de sus lágrimas y triunfos, el susurro del viento en cubierta ya no traía lamentos, sino la melodía de dos almas que entre las olas turbulentas de la vida finalmente encontraron su puerto, uno en el corazón del otro.